Hola de nuevo. A ver, hacía tiempo que no subía un vídeo, pero bueno, hoy tengo un rato y lo puedo subir. Eh, Ayer mismo estuve leyendo un hilo de estos que se montan en Twitter. Eh, si lo conocéis, vamos, imagino que sí. En Twitter a veces hay gente que lanza preguntas y entonces la gente va contestando lo que opina del tema que acaba de poner. Bueno, pues esta persona hacía una pregunta y era si los psicólogos sirven y que por favor razonaran la respuesta, si le podrían ayudar, algo así. Vale, preguntaba. Leí algunas, porque bueno, el hilo era de las contestaciones, creo que llegaban a 200 y pico. Leí algunas. Evidentemente todo el mundo decía que si te dejabas ayudar, ayudaban. Si estabas en disposición de abrirte y dejarte ayudar, ayudaban. Luego había gente que decían que no ayudaba para nada, que mejor un amigo, etcétera, etcétera. Y esto me hizo pensar. Evidentemente yo no voy a discutir que todos los profesionales, primero, no siempre acertamos, a veces nos equivocamos. Porque al final somos humanos y aunque tenemos formación, bueno, pues puedo cometer un error a la hora de plantear una terapia, etcétera. Segundo tema es que evidentemente todos los profesionales no son buenos. Dentro de la psicología puede haber gente que ejerza que no lo sea, como hay fontaneros que no lo son, como hay médicos que no lo son, es decir, el que tener unos estudios no hace que necesariamente vayas a ejercer bien la profesión de la que has estudiado. Pero en psicología, creo que en más ramas, pero vamos, me centro en lo mío, en psicología aparece un problema extra y es, o dos. Lo primero es que hay muchos tipos de terapia. Está el psicoanálisis, que es el que vemos mucho más en las películas y han hecho series y demás. Tenemos como una visión más de cómo funciona. Está la terapia humanista, sistémica, terapia cognitivo-conductual. Es decir, se abre un abanico de tal magnitud de formas de trabajar lo que son los traumas o los problemas de trastornos emocionales, etcétera, que a veces es complicado saber qué tipo de terapia sería la que me iría bien a mí. La verdad es que cada vez más me encuentro que gente cuando llama a mi consulta, me pregunta en qué trabajo, es decir, cuál es mi área de trabajo, es decir, trabajo con niños, trabajo con tal, trabajo con trastornos, trabajo, etcétera. O sea, me preguntan si soy clínica, si soy educativa, si soy, bueno, me hacen preguntas, si soy infantil. Y una de las preguntas que también me están haciendo últimamente es ¿en qué corriente me muevo? Es decir, soy psicoanalista, soy cognitivo-conductual, etcétera. Este sería como un primer acercamiento para saber si el terapeuta que estoy buscando se puede acoger o puede tratar bien lo que yo necesito. Pero luego hay un tema añadido que para mí es el más delicado. Mira, cuando alguien nos pone un tratamiento de fármacos, me puede caer bien o mal el médico, pero el fármaco es algo estándar que me dan en la farmacia, que me lo trago con agua en mi casa. O me lo ponen, me lo inyectan o lo que sea. Vale. En el caso de la terapia no funciona igual. Es decir, yo voy a tener una relación con una persona a la cual no conozco, que es el terapeuta, el psicólogo, y le voy a contar mis cosas. Y tenemos que tener una relación eh, como de alta confianza, empezando porque no nos conocemos, teniendo en cuenta que yo me pongo en sus manos, es decir, es como muy complejo. Yo siempre digo que esto es una sensación más que algo que pasa por aquí cognitivo. Es decir, lo que tengo es una sensación de que esta persona me entiende, de que esta persona me vale, de que esta persona me puede ayudar. Para mí esto es el quid de la cuestión. Rara vez un terapeuta tiene la sensación de que no puede ayudar a una persona. Yo creo que no es cierto. Creo que una de las cosas que debemos de hacer es que cuando creemos que no podemos ayudar, debemos pasarlo a otro profesional de la psicología, bien porque es un área que yo no soy, bueno, pues no soy especialmente, no estoy bien formada o no sé, o profesionalmente no lo trato bien. Por ejemplo, yo confieso que yo todo lo que son drogodependencias nunca lo he trabajado, por lo tanto yo no estoy bien formada para este tipo de temas. Una cosa es que alguien venga por otro tema y esto como que me lo dejen caer y tal. Bueno, puedo dar 4 pinceladas, pero siempre aconsejo que vayan a un profesional que realmente toque este tema.
Luego puede ocurrir que sea un tema que yo también tengo, es decir, que yo también tengo una dificultad o un trauma con. Si a esto me ocurre, difícilmente yo como terapeuta voy a poder ayudar a una persona que tiene lo mismo que yo. Primero yo me tengo que sanar lo que a mí me ocurre para luego ayudar a esta persona si es que quiere que hacerlo así. Si no, lo legal o lo que debemos de hacer, lo óptimo es decirle, mira, yo tengo un problema parecido o idéntico al tuyo, difícilmente te voy a poder ayudar y enviarla a otro terapeuta, a otro psicólogo. Decir que algo no lo puedo hacer no nos invalida como profesionales. Yo creo que al revés, que incluso revaloriza tu trabajo, porque el reconocimiento de todo no lo sé. El reconocimiento de esto yo no lo manejo bien. Me parece que es altamente valorable. A mí me parece que es muy bueno. Habla mucho de mi honestidad y de mi profesionalidad. Una vez todo esto, vale, no tengo un problema como el paciente, eh, entiendo lo que me está contando, sé trabajarlo, es mi campo, tal, aparece lo que estaba comentando. Es decir, qué relación, qué sensación de comprensión tiene el paciente y le puedo transmitir. Y esto normalmente se da en la entrevista, como mucho en la primera sesión, es decir, con 2 visitas. No necesitamos más. Siempre que el paciente esté abierto. Si no está abierto, evidentemente, o sea, si no está que enseguida da información y tal, el terapeuta está a ciegas y por lo tanto difícilmente va a poderle expresar, te entiendo, porque como está ciega, si no tiene bastante información, difícilmente. Esto no es lo habitual. Normalmente la gente viene y se deja y se abre y te cuenta. Eh, por eso digo que en 2 sesiones, tanto una parte que sería el terapeuta como la otra parte más importante que es el paciente o la persona, el cliente que acude eh, debe tener la sensación de estoy en buenas manos. Si esa sensación no se da, hay que cambiar de terapeuta. Si ocurre que un terapeuta nota que no tiene buen feeling con la persona y tal, debe también transmitir, creo que tú y yo no vamos a poder trabajar bien, creo que tenemos un problema de comunicación, creo que yo no te percibo, yo no te noto como te tengo que notar para trabajar contigo, es decir, lo podemos adornar como sea, pero debo trasladarlo a otro terapeuta con el que se tenga, ya no garantías, pero sí que, bueno, si yo no voy a trabajar bien, lo normal es que se lo pase a otro por lo menos para que la peor sensación que se puede tener es ido al terapeuta o ido a un psicólogo y no me ha ayudado. Esa es la peor. De hecho, leí varias de personas que habían ido a un psicólogo, que habían ido a un montón de sesiones y que se iban a su casa con. Eso es lo peor que puede ocurrirle tanto evidentemente al cliente, al paciente, porque bueno, se va con las manos vacías de algo que está buscando ayuda. No es agradable tampoco para el terapeuta, pero bueno, forma parte yo creo que incluso del trabajo, ¿no? Pero me parece importante esto que he comentado, sobre todo al principio. Es decir, lo primero es saber si ese terapeuta, si ese psicólogo trabaja el área que yo tengo, el problema que yo tengo. Segundo, en qué filosofía, qué base terapéutica es la que tiene. Es decir, es psicoanalista, es decir, en qué manos me voy a poner, ¿no? Y luego ya toca el notar, el ir, estar, hablar, que a veces esto ocurre en la llamada de teléfono. Es decir, yo suelo no atender las llamadas. Bueno, en los últimos tiempos he decidido que no cojo llamadas mientras trabajo, es decir, la persona que tengo delante se merece que esté con ella y ya está. Y cuando termino, hablo, llamo. Muchas veces en esa conversación, que yo ya estoy, bueno, pues eso que puedo tener un rato, en esa conversación se da esta relación. Es decir, la persona con la que estoy hablando siente que la entiendo y yo siento que puedo trabajar con ella. Si esto no ocurre, porque es una llamada o es pues un WhatsApp o es un correo y tal, y no hablamos, en la primera, que es una entrevista, o en la primera sesión, que serían 2 visitas, normalmente ya se tiene esa sensación. Y de verdad que no queda feo decirle al terapeuta, creo que voy a abandonar la terapia por un tiempo y voy a pensármelo. Es decir, no queda mal, es una de las cosas que sabemos. Es decir, si yo voy a cualquier profesional o cualquier tienda y no tienen o no hacen lo que yo deseo, yo no acudo. Es decir, que nos parece normal, que no queda feo, que no penséis el terapeuta va a. No, no pensamos nada, nos parece normal. Es más, es aconsejable. Y bueno, pues si te ha gustado lo que he contado, pues me das un like y te suscribes a mi canal. Y yo, pues bueno, ya veis que cada vez tardo más, pero de vez en cuando subiré un vídeo, ¿vale? Nos vemos.